Saludos cordiales, quienes habla Ashley García. Soy abogado egresado de la Universidad Bicentenaria de Aragua, Venezuela. Me dirijo en esta oportunidad en razón de comunicarles mi tesis de grado, la cual versa sobre la perspectiva criminológica de la violencia de género en Venezuela en la comisión del delito de femicidio. Esto es razón de optar al título de Magíster Internacional en Criminología, Victimología y Feminicidio. Siendo así, esta investigación va a constar de 4 capítulos, donde en el primer capítulo tenemos el problema, en el segundo capítulo tenemos el marco teórico, tercer capítulo el marco metodológico y en el cuarto capítulo tenemos el análisis e interpretación de los resultados de la investigación efectuada. Ahora bien, para iniciar, en el capítulo 1 tenemos como planteamiento del problema que la violencia de género es una problemática que se vive no solamente acá en Venezuela, sino que se vive a nivel mundial, y que a pesar de que indica la palabra género, siendo esto alusión a un sexo ya sea masculino o femenino, en este caso o en este contexto se trata de la violencia contra la mujer por el hecho de ser mujer, lo cual esto es a raíz del machismo, el patriarcado que se ha visto desde los inicios de la vida misma. Sin embargo, quiero citar a la historiadora Lerner Garner, la cual en su libro del año 1990, el cual lleva por nombre La creación del patriarcado, ella da a conocer de que este tuvo sus inicios en el estado arcaico, donde duró más de 2500 años para poder contemplarse así. ¿Qué fue lo que trajo este estado arcaico o este patriarcado? Bueno, se implantó una ideología de superioridad genérica del hombre, donde las mujeres y los hijos eran subordinados de ellos. Es decir, todos ellos estaban arraigados a una estructura familiar, donde cual esto causó un gran impacto. ¿Por qué? En una organización social donde se establecieron roles de género, normas de conducta y se perpetuaron estructuras de poder basadas en la masculinidad, o sea, en la dominación masculina. Más adelante se tiene la época del Neolítico, donde sin embargo, a pesar de que se cambió, de que es otra época, esto para nada un cambio a nivel positivo, sino que al contrario fue negativo, porque allí se vio la inclusión de lo que fue el cambio de mujeres. Estas mujeres eran tratadas como esclavas, se vendían, las cuales ellos las compraban, se hacían alianzas matrimoniales, pero todo esto en razón ya sea de tener más infantes. ¿Para qué? Para mayor obra, para mayores trabajadores y todo este tipo de cosas. Si ven algo que quiero traer a colación durante esta época, y era la designación de dos términos o de dos acepciones, en la cual tenemos sui juris y tenemos alieni juris. Cuando hablamos de sui juris nos referimos a sujetos de derecho, lo cual para poder tener este estatus tenemos 3 estatus fundamentales, los cuales el status libertati, el status civitati y el status familiare. El status libertati, la libertad, debía ser libre. El status civitati debía ser ciudadano. Y el estatus familiar es que tenía que ser cabezas de familia, es decir, el pater family. Ahora bien, tenemos lo que son los alieni juris, los cuales los alieni juris son todos aquellos que están sujetos a otros. En este sentido, los alieni juris o estos estaban sujetos a lo que era el sui juris, el sujeto de derecho o el cabeza de familia o pater family, que es la designación como tal que lleva. Ahora bien, terminando con el planteamiento del problema, es necesario abordar que la violencia de género no solamente incluye golpes, no solo incluye maltrato físico, psicológico, verbal, sino que esto ha llevado a otro nivel. En este sentido, el femicidio, o en otro sentido, el feminicidio, el cual cuando se habla de feminicidio, por lo menos en la tipificación venezolana, es un agravante que posee como tal del delito de femicidio, el cual no es más que el homicidio que se comete en contra de una mujer por el hecho de ser mujer. Sin embargo, esto se va a tocar más adelante y a mayor profundidad. Entonces, como objetivo de esta investigación, tenemos primordialmente precisar los fundamentos teóricos y jurídicos relacionados con los derechos fundamentales que tienen las mujeres a vivir libres de violencia, denotar las consecuencias que se producen con ocasión a la perpetración del delito de femicidio en Venezuela desde la perspectiva criminológica y analizar la superioridad genérica del hombre frente a la subordinación de la víctima, como lo es la misoginia, el ejercicio del control y el sexismo. Ahora bien,
procedemos al capítulo número 2, el cual este se llama marco teórico y se inicia con los antecedentes históricos. Como antecedente histórico fundamental se tiene el caso de las hermanas Mirabal, el cual estas eran 3. Se tiene Minerva, Patria y María Teresa. Estas hermanas fueron asesinadas el 25 de noviembre del año 1960. Ellas eran activistas políticas. Este caso ocurrió en República Dominicana, donde se tiene que estas mujeres se encargaban de luchar con lo que era contra la violencia de la mujer, se encargaban de promover lo que son los derechos hacia las mujeres. Ellas representan el inicio del estudio o el inicio de la erradicación de la violencia contra la mujer. Gracias a ellas, diferentes países y diferentes organizaciones se han encargado de crear tratados y convenios internacionales. A su vez, los países que están en estos acuerdos internacionales también han implementado leyes nacionales. Todo esto en pro de erradicar la misma. Ahora bien, entre los antecedentes de la investigación se tienen tesis, donde tenemos de Vilma Gamboa 2017, el feminicidio como tipo penal de violencia de género en Venezuela, en la cual ella hace alusión a lo que son las desigualdades de género y a la tipificación del delito de femicidio y feminicidio. ¿Por qué? A pesar de que el feminicidio es uno de los términos más usados a nivel mundial, en Venezuela solamente se habla de femicidio, ya que no está expresamente el feminicidio tipificado en la ley, sino que solamente se le atañe como un agravante. Esto está establecido en el artículo 58 de la ley en materia de delitos de violencia de género contra las mujeres. Ahora bien, voy a proseguir con las bases teóricas. En la base teórica tenemos el delito de femicidio, en el cual se va a traer a relación el artículo 57, el cual establece que el que intencionalmente causa la muerte de una mujer motivado por odio o desprecio a la condición de mujer incurre en el delito de femicidio, el cual será sancionado con penas de 20 a 25 años de prisión, y se considera odio o desprecio a la condición de mujer cuando ocurra alguna de las siguientes circunstancias. En el contexto de relaciones, dominación y subordinación basadas en el género, la víctima presente signos de violencia sexual, la víctima presente lesiones o mutilaciones degradantes o inflamantes previas posteriores a su muerte, el cadáver de la víctima haya sido expuesto o exhibido en lugar público y el autor se haya aprovechado de las condiciones de riesgo o vulnerabilidad física o psicológica en que se encontraba la mujer y que se demuestre que hubo algún antecedente de violencia contra la mujer en cualquiera de las formas establecidas por esta ley. Todo esto abarca lo que es el delito de femicidio. Ahora bien, como lo dije anteriormente, si se habla de feminicidio, en Venezuela sería un agravante, las cuales están sancionadas en el artículo 58, donde las penas máximas para estas personas sería entre 28 a 30 años de prisión. En este caso, estas agravantes incluyen cuando medio o haya mediado entre el agresor y la víctima una relación conyugal, una unión estable de hecho o relación de afectividad con o sin convivencia. Cuando medie o haya mediado entre el agresor y la víctima una relación laboral, académica, profesional que implique confianza, subordinación o superioridad. Cuando el acto se haya cometido en menosprecio del cuerpo de la víctima o para la satisfacción en instintos sexuales, y cuando el acto se haya cometido en la trata de mujeres, niñas y adolescentes o redes de delincuencia organizada. Entonces, ¿cuál es el factor clave para que se pueda determinar de qué es un feminicidio? La misoginia. ¿Qué es la misoginia? La misoginia es un sentimiento de odio o rechazo hacia las personas del sexo femenino. Entonces, en este sentido, el asesinato de mujeres motivado por odio o desprecio hacia su condición de género, siendo esta una manifestación extrema de violencia de género, es el feminicidio. Seguidamente voy a proceder con lo que es las bases jurídicas. Entre las bases jurídicas que se trajeron a colación en este proyecto de investigación es el Comité de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es la CEDAW, la cual esta fue creada el 18 de diciembre del año 1979. En ella se han dado diferentes recomendaciones a los países que hacen parte de la ONU y que ratificaron esta en razón de erradicar la violencia contra la mujer. También tenemos conferencias mundiales que estas han sido organizadas por la ONU. Entre ellas se tienen cuatro conferencias, donde una de las más importantes fue la conferencia de Beijing.
Esta fue realizada el 5 de septiembre del año 1995 y fue adoptada unánimemente por 189 países, donde en ella se instruye un empoderamiento de la mujer, y en su elaboración tuvo en cuenta el documento clave de la política mundial sobre la igualdad de género. Esto es una de las conferencias mundiales de mayor auge o de mayor interpretación, que ha tenido un gran avance en cuanto se trata de la erradicación de la violencia de género. También se tiene la Convención de Belén o Pará, la cual esta se trató en el año 1995. Esta convención interamericana es para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. También fue, como bien lo dije anteriormente, ella fue denominada Convención de Belén do Pará. Esta se llevó a cabo el 9 de junio en 1994, la cual señala en este sentido que para los efectos de esta debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género que causa muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico de la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Esta es una de las anotaciones más importantes que ella ha dado a conocer. Ahora bien, vamos a proceder con el marco metodológico. En el marco metodológico, lo que se realizó o el método que se utilizó es una revisión documental descriptiva, en el cual se tomaron jurisprudencia, se tomaron tesis de grado, se tomaron leyes nacionales, leyes internacionales, tratados y convenios. Todo esto en función de realizar la misma. En los resultados de la investigación, o en el cuarto capítulo, cual trata sobre análisis e interpretación de los resultados, podemos determinar o los vamos a desglosar a través de los objetivos que se habían planteado. En este caso, el primer objetivo que se había planteado era precisar los fundamentos teóricos y jurídicos relacionados con los derechos fundamentales que tienen las mujeres a vivir libre de violencia. Si bien es cierto, los fundamentos teóricos y jurídicos que se presentaron fueron el caso de República Dominicana, el cual es el que marca el paso inicial para que se trate la erradicación de la violencia contra la mujer. También tuvimos los diferentes tratados o convenios internacionales, como lo es la CEDAW, como lo es la Convención de Belén do Pará, y las conferencias mundiales, donde destaqué que la más importante fue la de Beijing. Ahora, en el objetivo número 2 se tenía denotar las consecuencias que se producen con ocasión a la perpetración del delito de feminicidio en Venezuela desde la perspectiva criminológica. En este caso, la consecuencia fundamental del delito o del hecho del femicidio es la vida de la mujer, o sea, el asesinato de la mujer por el hecho de ser mujer, donde a pesar de que ella es la víctima directa, también tenemos víctimas indirectas o víctimas vicarias. ¿Cuáles serían estas? En este caso serían los hijos o las hijas de esta, donde al no estar su madre, pueden quedar huérfanos si no tienen a su padre, o si en este caso, en vista de que muchas veces es el hombre quien le da muerte a su esposa, podemos tener de que esto es un trauma donde se debe atender. ¿Por qué? Porque este trauma es agudo, en el cual si se trata, podemos hacer de este niño alguien de bien, pero si no, su trauma, no sabemos a qué tipo de factor o a qué tipo de conducta lo va a llevar más adelante. Por esto es muy importante atender a las víctimas, no solamente a las indirectas, cuando en el caso de que es frustrado y no se comete como tal el delito, sino en el caso también de cuando están las víctimas indirectas, que son estas víctimas vicarias o estos niños que tenemos. También a su vez la familia, porque esto es un hecho desgarrador. En tercer objetivo se tenía analizar la superioridad genérica del hombre frente a la subordinación de la víctima, como lo es la misoginia, en ejercicio del control y el sexismo. En este sentido, podemos atañer hacer varias referencias, en las cuales una de las diferencias principal es la desigualdad entre el hombre y la mujer, desde el aspecto sociocultural. Jamás y nunca en la sociedad las conductas del hombre si las hace la mujer, van a ser vistas como bien. Si un hombre hace, por ejemplo, tiene varias mujeres, muchas personas quizás lo alaben porque es hombre. Ahora, si una mujer hace esto, ya es una persona que no posee una conducta normal, es juzgada por la sociedad. Es allí donde se ve una desigualdad
Otro control tenemos patrones del control masculino sobre el femenino, donde este sentido, la superioridad genérica del hombre es siempre va a creerse, o a la sociedad, porque la sociedad lo tiene, la sociedad ha implementado esto de que el hombre está por encima de la mujer. El otro factor es el patrón sociocultural de propiedad. Los hombres creen que las mujeres somos de su propiedad. En este caso no todos, pero sí en su mayoría, lo cual es algo que se debe trabajar. A su vez tenemos la ineficiencia e eficacia del ejercicio del control por parte del Estado. ¿Por qué? Porque no atañe políticas o programas que erradiquen la misma como tal, sino que las leyes, las normas y todo lo que se ha tratado como tal en materia de violencia de género posee actualmente un valor simbólico. Es algo que no se lleva a cabo. Un ejemplo claro de que es algo que no se lleva a cabo, lo que se tiene como tal en esto, se atañen diferentes sentencias. Sin embargo, lo que les voy a resumir de estas sentencias, como lo es la sentencia 069 de la Sala de Casación Penal del 2018, la sentencia 310 de la Sala de Casación Penal del 2023, es la importancia de llegar y instruir a los funcionarios, ya que a pesar de que están unas leyes, se ve claramente el desconocimiento de la misma, donde al llegar a la Sala de Casación se ve claramente la ineficiencia por parte de estos funcionarios. Es necesario que se instruyan sobre la materia en cuestión para poder realizar los procedimientos adecuados y poder tomar decisiones ajustadas a derecho, motivadas, donde se vea una relación clara de los hechos con el derecho y a su vez de la consecuencia jurídica como tal que resulta de la conducta típica antijurídica y punible cometida por el imputado. En este sentido, esto fue toda la investigación, de la cual se tienen como manera de recomendación a las diferentes entes del Estado de que hay que desafiar los modelos misóginos y machistas que aún persisten en la sociedad, abordando estas creencias nocivas y promoviendo una cultura de respeto e igualdad. Es decir, que se quite ese chi de la sociedad del odio hacia las mujeres, de esa conducta machista de que las mujeres son menos que los hombres. No, debe haber una igualdad de género, donde estemos a la par, en la par de valores, en la par de derechos, en la par de deberes. Educar a las nuevas generaciones en valores de igualdad, de resolución pacífica de conflictos y a la no discriminación, como modo de reducción de violencia de género. Implementar medidas para cambiar las actitudes perjudiciales, mejorar el acceso a las oportunidades inclusivas y los servicios tanto para mujeres, niñas y adolescentes, fomentando las relaciones saludables y de respeto mutuo. Visibilizar y denunciar todas las formas de violencia para cuestionar y transformar los estereotipos y creencias que sustentan y promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, a su vez garantizar una atención integral y especializada a las víctimas. Solo así se podrá avanzar y tener una sociedad libre de violencia. Esto es todo, muchas gracias.